No me vendo ni me doy, de Ángel Vicente Peñalosa soy. Fiel frase que sintetiza la vida de uno de los mayores exponentes del federalismo argentino, quien fuese asesinado por el centralismo porteño y sus intereses entreguistas. Si no conocías la historia de este justiciero del interior, te invitamos que te quedes hasta el final para que no te pierdas ni un detalle de la vida de uno de los gauchos que dio la vida por su pueblo y por una Argentina más justa. Sin más preámbulos, comencemos. Vicente Ángel Peñalosa nació en Guaja, La Rioja, un 2 de octubre de 1798. El Chacho, como le decían, formó parte de la milicia desde muy joven. Fue herido por primera vez en combate en la Batalla del Tala, en 1826, peleando junto a Facundo Quiroga, quien en ese combate lo ascendió a capitán. Gracias a sus arriesgadas maniobras de enlazar los cañones enemigos, en el combate de la Ciudadela fue ascendido a teniente coronel, lo que posteriormente lo llevó a ser jefe de la escolta de Quiroga. Luego del asesinato de Facundo Quiroga, cansado de la política centralista de Rosas, en 1840 se pronunció unitario para defender a su provincia. Encaró una guerra de guerrillas, lo cual luego de algunas derrotas lo llevó a exiliarse en Chile. A su vuelta al país, mantuvo una excelente relación con Justo José de Urquiza, quien lo ascendió a general, gracias a su fama, al respeto y a la devoción que generaba en los pobres y desprotegidos de las provincias del interior. Cuando Urquiza fue derrotado en Pavón en 1861, las fuerzas porteñas se lanzaron al interior a disciplinar al riojano que aún se resistía. Pues, el Chacho representaba el principal foco de resistencia en el interior y estaba decidido a no someterse a Buenos Aires. En 1862 Domingo Faustino Sarmiento fue designado gobernador de San Juan. Peñalosa, teniendo en cuenta lo que se venía, cabalgó hacia el noroeste acudiendo al pedido de ayuda. El presidente Bartolomé Mitre designó al gobernador cordobés Marcos Paz como mediador en el conflicto que de igual forma terminó en guerra. En la primera batalla de Río Colorado, si bien en un momento arrolló a la caballería enemiga, debió retirarse por el elevado número del ejército enemigo. Todos buscaban al Chacho Peñalosa, al que derrotaban en el campo de batalla pero que no podían vencer. Nadie revelaba su paradero y algunos murieron en la tortura. A los prisioneros se los ejecutaba y se incendiaban las casas de los montoneros. Cuando volvió a La Rioja, fue derrotado en la Aguadita de los Boldices. Le mandaron un cura a mediar y lo tentaron con una pensión, que rechazó. Sin embargo, dijo que se iría de La Rioja si era necesario, aunque puso como condiciones la restitución del gobernador y que nunca lo obligasen a pelear contra su amigo Urquiza. Las negociaciones cayeron en un punto muerto. Cuando fue vencido en las Salinas de Moreno, las fuerzas del gobierno mataron a 18 hombres de Peñalosa, a los que habían tomado prisioneros. Al firmar el armisticio de la Banderita, el 30 de mayo de 1862, que contemplaba el intercambio de prisioneros, Peñalosa dijo: «Acá están los que yo he tomado, ellos dirán si los he tratado bien». No podía creer que el enemigo había matado los suyos. Después dicen que yo soy el bandido y el salteador. Se firmó la pacificación, las fuerzas nacionales se retiraron y el Chacho incautó las armas de sus hombres. Pero paulatinamente fueron creciendo las críticas contra suyo, fogoneadas, en gran medida, por el gobernador sanjuanino Sarmiento. Encontró la excusa cuando un grupo de riojanos que lo seguían robaron en San Juan. Sarmiento exigió su entrega y el Chacho se negó. El presidente Mitre, presionado en Buenos Aires para terminar con el caudillo, encargó a Sarmiento una guerra de policía. El Chacho no se quedó quieto. El coronel Sandis lo derrotó en Loma Blanca, pero logró escapar y sorpresivamente, andando por esos caminos de la sierra que pocos conocían, llegó a Córdoba y tomó la ciudad. Estuvo 2 semanas y le escribió a Urquiza ofreciéndole ponerse al frente de la insurrección. Mientras tanto, el gobierno envió a 4.000 hombres que arrollaron a los montoneros en las playas, fusilando a los prisioneros. Peñalosa escapó a su provincia y desapareció por las sierras por donde había llegado. «Huye sin perder los estribos», diría un sorprendido. Reapareció enviando mensajes al Ejército Nacional, ofreciendo deponer las armas. Luego de que sus fuerzas fueran dispersadas por las del mayor Pablo Irrazábal, se alojó en la casa de su amigo Felipe Oroz, en Olta, situada en la naciente de las Sierras de los Llanos. El 11 de noviembre por la noche al capitán Ricardo Vera, un riojano pariente del Chacho, le indicaron dónde estaba. Una mujer corrió a avisarle que una partida del Ejército Nacional venía a capturarlo. No le creyó. El 12 de noviembre de 1863 era jueves y llovía. El caudillo estaba tomando mate bajo el alero de un galpón. Al ver llegar a Vera,
que le ordenaba rendirse, el Chacho respondió, «Estoy rendido», y le alcanzó su daga, que tenía grabada la frase, «El que desgraciado nace entre los remedios muere». Luego de haber sido derrotado en Caucete, se sentía viejo y cansado. Enviaron un chasque a informar a Irrazábal, que tenía el mandato de Sarmiento de perseguir a las fuerzas del líder riojano, y quedó en custodia de 2 centinelas. «¿Quién es el bandido del Chacho?», preguntó, agitado, Irrazábal cuando llegó a todo galope a las 9 de la mañana acompañado por 5 soldados. «No soy ningún bandido, soy el general Peñalosa», respondió. Ricardo Vera, el militar al que se rindió Peñalosa, entregándole su puñal, ordenó que 2 soldados lo amarrasen por la espalda y le clavó una lanza en el pecho. Peñalosa se desplomó sin un quejido. En medio de los alaridos de su esposa, los soldados lo remataron a disparos de fusil. Luego le cortaron la cabeza y la colocaron en una pica en la plaza de Olta. El teniente Juan Junt le cortó una de sus orejas y se la enviaron a Natal Luna, un reconocido dirigente liberal riojano. La noche de su asesinato hubo fiesta en La Rioja, en la que se exhibió su oreja. El capitán Vera fue abrazado efusivamente por Sarmiento cuando viajó a San Juan a contarle personalmente el fin del Chacho. De todas formas, este asesinato provocó un desgaste en su gestión y Sarmiento renunció en 1864. Su esposa terminó en la cárcel y salía engrillada, junto a los demás presos, a barrer la plaza del pueblo. En vano reclamó los bienes que le habían incautado y le pidió ayuda a Urquiza, sin obtener respuesta. Cuando murió en 1889 ya habían pasado muchos años de cuando era esa mujer que cabalgaba junto a su esposo, ese líder venerado por los suyos y respetado hasta por dones y doctores. Si te gustó el video te invitamos a que te suscribas y nos dejes un me gusta. Desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.